Corte, a lo largo de su jurisprudencia, no ha considerado el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica como uno de los múltiples derechos que podrían ser vulnerados en los casos de desapariciones forzadas de personas. En este sentido, la Corte se ha pronunciado en el caso Ticona Estrada y otros versus Bolivia en los siguientes términos, no lo vamos a citar. En vista de lo expresado, consideramos que la Corte no debe incluir la alegada violación del artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos dentro del conjunto de derechos que pudieran haber sido violentados en la supuesta desaparición forzada del señor González Medina. Derecho a la integridad personal de la familia González. La Corte ha interpretado el artículo 5 de la Convención fundamentándose en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, aceptando que cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a las víctimas también pueden ser consideradas como víctimas. La Corte Europea tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las condiciones de víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes de una madre como resultado de la detención y desaparición de su hijo, para lo cual valoró las circunstancias del caso, la gravedad del maltrato y el hecho de no contar con información oficial para esclarecer los hechos. En razón de esta consideración, la Corte Europea concluyó que también estas personas habían sido víctimas y que el Estado era responsable de la violación del artículo 3 de la Convención. Recientemente dicha Corte desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentra también lo siguiente: la proximidad del vínculo familiar, los vínculos particulares de las relaciones de las víctimas, el grado en el cual la familia fue testigo de los eventos relacionados a la desaparición forzosa. Partiendo de este criterio jurisprudencial, podemos afirmar que, en vista de la necesidad para que se pueda atribuirse responsabilidad al Estado por los padecimientos emocionales de los relacionados con la supuesta víctima, es necesario determinar y probar alguna acción u omisión suya determinada en la violación padecida por la supuesta víctima principal. De no determinarse que el Estado ha violado los derechos de la supuesta víctima principal, entonces tampoco podría ser este responsable ante los familiares en la Corte. En el caso de la presunta violación del artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que respecta a garantías judiciales, la Corte ha decidido que el plazo razonable no es un concepto de sencilla definición. Según la Corte, se puede invocar para precisar los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. A, la complejidad del asunto. B, la actividad procesal del interesado. Y C, la conducta de la autoridad judicial. Por último, con respecto a las reparaciones, nosotros vamos a permitirnos que la pasaremos por escrito y tendrán la oportunidad de revisarlo tanto la comisión como los representantes de la víctima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto, y a la delegación del Estado por la presentación de su alegato oral. Y a continuación le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que ejerzan su derecho a la réplica si así lo tienen a bien. Tiene la palabra doctora Ariela Peralta. Muchas gracias. Nosotros no vamos a referirnos a todas las excepciones preliminares porque creemos que están claramente expuestas en nuestro escrito de respuesta a las excepciones preliminares. Solo vamos a hacer dos precisiones. Respecto a la presentación de recursos, es bien claro. Creemos que la Corte no vamos a ilustrar a la Corte en este aspecto sobre cuál es el momento oportuno para la presentación de recursos de no alegación de agotamiento de los recursos y además el Estado fue requerido varias veces de alegar los recursos, de que señalara cuáles eran los recursos eficaces que se deberían agotar y no lo hizo.
Y respecto al recurso de casación específicamente, que además fue mencionado ayer, el recurso de casación, la interposición de un recurso último respecto a la Cámara de Calificación no estaba vigente, no era posible, no existía en el ordenamiento jurídico en esa época, y la Corte puede ver en el informe del perito abogado Cristóbal Rodríguez, podrá ver en su presentación por affidavit la explicación precisa de cuál era el régimen procesal en esa época. Respecto después hay otro aspecto importante, y nosotros lo presentamos realmente asombrados por la conducta estatal, cuando está en la página 16 de nuestro escrito de contestaciones a las sesiones, cuando citamos un escrito del Estado en que el Estado renuncia expresamente a la interposición de excepciones preliminares ante la Corte Interamericana respecto a la observancia del plazo establecido en el caso del eventual envío de este caso a la Corte. Respecto a algunas otras cuestiones que se presentaron los alegatos por parte de los representantes del Estado, se habló de una tipificación, de la correcta tipificación del delito. No existe tipificación del delito de desaparición forzada, no hay ratificación de ninguna de las convenciones, ni de la Interamericana ni de la Universal, no hay, entonces tampoco hay medida de prevención o medida de garantía de no repetición para el futuro, y eso que quede bien claro, y ya ha quedado, las consecuencias o el impacto de esto han quedado expresamente establecidos en el peritaje del doctor Federico Andreu. Para expresar la voluntad del Estado que tenía y la preocupación del Estado en investigar estos hechos, el Estado presenta en sus alegatos recién que existieron entonces un sistema mixto con 2 comisiones, y esa era la práctica. Sí, lamentablemente esa era la práctica, hacer investigaciones de este tipo con comisiones policiales y militares. Esa era la práctica del Estado, basados en el contexto en el que estuvieron basados nuestros alegatos orales. Habla de un primer juez y de un segundo juez de instrucción, algo que también repasamos ayer. El primer juez de instrucción estaba, como bien lo dijo el juez que expuso acá, no había hecho nada y estaba impedido o tenía mucha dificultad para que se le hiciera llegar la información requerida, y él retoma a foja cero esa investigación 5 años después, con lo que significa la pérdida de prueba y la pérdida de testimonio en situaciones como esta, y lo que demuestra la falencia del Estado tanto en sus garantías judiciales, en sus diligencias para investigar actos de este tipo, cuanto en la voluntad política. El Estado habla de haber encontrado a Quesada, haber ido a hablar con otras personas, con el hermano de Narciso, y dice 5 meses atrás hicimos el esfuerzo. 5 meses atrás, estamos a 17 años de desaparición. Ese esfuerzo se podría haber hecho antes. Y respecto, la Corte no aceptó esas referencias a la posibilidad de una carta. La Corte sabe perfectamente las razones por las que nos pusimos y consideramos correcta esa decisión de la Corte, y además la Corte también sabe que solicitamos la posibilidad de que en caso que la aceptara pudiéramos acercar al interrogatorio del hermano, y podríamos extendernos sobre cuáles son las opiniones del hermano sobre esa carta. No lo hacemos porque consideramos que ese no es un aspecto, pero sí dejamos plenamente a la Corte porque tuvimos contacto con el hermano. Recordar nada más, porque hay una alusión a un sistema, hay un punto específico que se habla de que Narciso González no era un comunicador, no era conocido a nivel nacional. Está probado en el expediente tantísimamente, y también por todos los affidavits de los peritos y testigos, lo que era Narciso González, lo que significaba, lo prolífero que era, las múltiples actividades que tenía. Además era un libretista con personajes televisivos, era un comunicador de masas sumamente conocido, director del Centro Cultural de la Universidad. O sea, querer disminuir la figura de Narciso González y su posibilidad, y que era una voz disidente del régimen, que era un formador de opinión, además que era docente universitario. Creemos que está bien probado en el expediente. Parece increíble con el montón, la cantidad de artículos de prensa que hay desde la época hasta ahora todavía, y
los intereses que tenían altísimos funcionarios del Estado y personas de los sectores culturales, intelectuales, políticos, académicos, que visitaron permanentemente, estuvieron alrededor y continúan hoy haciendo referencia a la desaparición. Entonces, si Narciso González no era tan conocido, parece un poco extraño que que tenga una resonancia tan grande en la vida pública e incluso en la vida de altos personajes públicos en República Dominicana. Le voy a ceder un minuto que creo que me queda a mi colega Tomás Castro. Honorables magistrados, distinguidos miembros del Estado Dominicano. Todavía al día de hoy hay dos cuestionamientos que no han sido contestados en la historia de la humanidad. Cuando Jesús de Nazaret llegó ante Poncio Pilato, le hizo la siguiente aseveración: que él había venido a este mundo a practicar y a decir la verdad. Poncio le preguntó qué era la verdad, y Cristo le respondió con otra pregunta: ¿qué es la justicia? Ni uno ni el otro respondió, y todavía el día de hoy ambos términos se confunden, y todo el mundo, cuando habla del uno, piensa en el otro. Por eso no se puede venir a hablar tratando de decir verdades evadiendo cuestiones de justicia. Dice el digno representante del Estado, que el gobierno actual no tiene nexos ni compromisos con el pasado. Sin embargo, ese gobierno surgió con apoyo de ese pasado, y donde hay apoyo político hay transacciones de otro tipo, en este caso de impunidades. Es verdad que Guillermo Moreno, que fue miembro de la Comisión de la Verdad y abogado de la familia de Narciso González, y Víctor Céspedes fueron funcionarios judiciales. No menos cierto es que Guillermo Moreno fue destituido del cargo cuando pretendió interrogar y citar al doctor Joaquín Balaguer respecto precisamente a la desaparición de Narciso González. Son hechos, no inventos. Justificar o tratar de justificar que otros periodistas que dijeron cosas parecidas a la de Narciso siguen vivos en el día de hoy, justificar que esa sola situación significa que en el caso de Narciso no ocurrió una desaparición forzada por parte del Estado, es penosa justificación. Decir que Narciso González no era una amenaza potencial ni real para el gobierno de Joaquín Balaguer, podríamos decir lo mismo de Orlando Martínez o de Guido Gil. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, doctor Castro, y a la representación de las presuntas víctimas por la réplica que acabamos de escuchar. Le doy la palabra, doctor Soto, a la representación del Estado para que ejerzan la dúplica, si lo tienen a bien. Adelante. Gracias, honorable magistrado. Cosas muy puntuales. Lo primero, que el recurso de casación, el recurso de apelación a las decisiones de la Cámara de Calificación, efectivamente la legislación establecía que esas decisiones no eran recurribles en ningún caso. Solamente por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia estableció en varios casos que cuando se violaba la Constitución de la República sí era posible, por excepción, el recurso de apelación, el recurso de casación ante esa decisión. Eso está establecido y hay decisiones de más de eso. Con relación a la tipificación del delito, efectivamente yo dije, no tenemos la tipificación del delito, pero el hecho de que no tengamos la tipificación del delito no significa que no se investiguen homicidios, que no se investigue secuestro, que no se investigue privación de libertad. Todos esos son delitos que sí se investigan, que aunque no tenemos la tipificación, el delito de desaparición forzada sí se asemejan bastante y lo ajustamos a nuestra legislación en ese sentido. Investigamos los homicidios, los encierros ilegales y tenemos la tipificación legal para esos fines. Con relación al ocultamiento
vamos a referir nuevamente, el ocultamiento del Estado para fines de que tuvieran las informaciones debidas las representantes de la supuesta víctima. Nosotros tenemos que decir, es cierto, el profesor Guillermo, el fiscal Guillermo duró solamente 1 año en la función, pero resulta que el fraude del año 94 que se alegó contra el Partido Revolucionario Dominicano, ese partido 4 años después, en el año 2000,